El tema es parámetros de funcionamiento del equipo de soplado. El equipo está conformado por Ruiz Brian de Jesús y Palomares Ceballos Juan Pablo. El objetivo es identificar parámetros de funcionamiento en el panel de control del equipo de soplado. Procesos de control de parámetros de la máquina. Número 1, panel de control. Número 2, conexiones eléctricas. Número 3, control del sistema de enfriamiento y o sistema de preparación de aire. Número 4, el calor debe fundir el material. Número 5, realizar el sistema de transporte. Número 6, análisis de señales y o control de servomotores. Número 7, sistema diagnóstico. Parámetros de funcionamiento en el panel de control. A continuación desglosaremos cada uno de sus elementos. Pantalla, que tiene por nombre grosor de pared de Parison programado de apertura de espacio de troquel. En la parte inferior nos muestra el primer punto de programa, que es igual al fondo de Parison. En la parte superior derecha nos indica el modo de control. En la parte superior izquierda la identificación del contenedor y un poco más abajo punto de programa 100 igual al top de Parison. Como se muestra en la gráfica, la pendiente es el grosor de pared de Parison programado o apertura de troquel en la punta de longitud 72. Más abajo en la punta es el indicador de línea real de tarifas DC-DT de vuelta. Los LED se utilizan para indicar el estado de varias funciones. Como primer punto tenemos el Start, se enciende cuando se recibe la señal de inicio del ciclo. Segundo, DJ Gap, se enciende cuando se recibe DJ Gap y se vuelve a encender DJ Gap en la pantalla LCD. Continuous, cuando se selecciona el tipo de máquina extrusión continua. Accumulator, se enciende cuando se selecciona el tipo de máquina. Divergent, se enciende cuando se selecciona la separación del troquel. Convergent, se enciende cuando se selecciona la herramienta de espacio de troquel. End of Filling, se enciende cuando el acumulador completa su carrera de carga. Point Out, se ilumina cuando se alcanza cada punto de marcador. Selección de funciones de entrada y valor. Primero tenemos perilla de entrada. Se usa para ingresar el valor de varias funciones. La rotación en sentido horario aumentará el valor de la función. X10. Aumenta la sensibilidad de la perilla de entrada en un factor de 10. Set. Presione para establecer los valores del artículo mientras el LED set parpadea. Cursor. Se usa para desplazar los elementos en la pantalla LCD en la dirección indicada por la forma triangular. Funciones. Se utiliza para seleccionar a las funciones F1 a F5 que se muestran en la pantalla. Estas funciones son: F1 Profile, controla el perfil del muro de Parison y otras funciones relacionadas. F2 Marker, habilita los marcadores de puntos del programa. F3 File, permite el almacenamiento y la recuperación de programas de grosor de pared de contenedores 100 y funciones relacionadas. F4 Monitor, indica los valores de la corriente de entrada de la servoválvula y posición del espacio de troquel durante el funcionamiento de la máquina. F5 Data, muestra el punto de perfil y los datos de funciones relacionadas. F1 Maset, modo de configuración, proporciona herramientas de separación de troquel y otras funciones de configuración relacionadas con la máquina. F2 Maset, modo de temporizador, control de reloj interno. F5 Maset, modo de comunicación, control el enlace de datos. Otros panel de control. En la parte superior tenemos amperímetros de las zonas. Abajo, controladores de temperaturas de las zonas. También botones de mando manual, luz indicador del variador, selector manual y automático, selector prendido y apagado del motor, potenciómetro, paro de emergencia, selectores prendidos o apagados y luces indicadoras. Armario eléctrico. En la parte superior tenemos interruptor principal, portafusibles luz indicadora y portafusibles sin luz indicadora. Más abajo, contactores General Electric, también contactores LG y temporizador on delay. En la parte del medio tenemos variador de frecuencia y PLC. Y al final, borneras y placa electrónica.